Bienvenidos desde San Diego, California. Estamos llegando a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo a través de una compleja y única red internacional de telecomunicaciones vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos enlaza una vez más en este programa tan original de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones que representan el campo de la educación, los negocios y el gobierno desde México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, España y Estados Unidos de América. Saludamos a la OEA por su participación desde Washington, D.C. e igualmente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo que participa desde Ginebra, Suiza. Vamos a examinar hoy día el cambiante ambiente de trabajo global y los temas de los mercados laborales y la productividad. Esta es la primera videoconferencia de la serie del año 2001 sobre conocimientos de nueva generación para la producción y el éxito. Soy Dan Hopwood y seré el moderador del programa de hoy. Me entusiasma muchísimo estar aquí con ustedes, particularmente porque estamos aquí con dos distinguidos caballeros que van a hablar sobre temas críticos para formar estrategias importantes en los próximos años. Me gustaría darle la bienvenida nuevamente a Charles Brass. Es maravilloso que él participe en este programa una vez más. Y bienvenido a Dick Bolles, quien es autor de una de las obras más populares, exitosas y leídas internacionalmente, ¿De qué color es tu paraguas? Él está con nosotros hoy día desde la zona de San Francisco. Queremos que ustedes preparen estrategias importantes y tácticas y vamos a hablar con ustedes sobre ellas al observar y analizar sus carreras individuales o las de sus empleados y subordinados y colaboradores. Una serie de factores tecnológicos, sociales y económicos han reconfigurado el mundo en el que vivimos y en el que trabajamos, tanto a nivel de individuos como de organizaciones. Es necesario que adoptemos nuevas estrategias para seguir siendo competitivos y triunfar en el ambiente nacional e internacional. Conforme avanza la economía hacia niveles superiores de automatización, esta nos exige una fuerza laboral calificada, flexible y multinacional. Como empleados, se nos pide que realicemos y nos desempeñemos a niveles mucho más altos y agregar cada vez mayor valor a nuestras organizaciones. Y en tanto empleados o patronos, necesitamos producir niveles más altos de calidad a precios más bajos para permanecer competitivos y productivos. Viendo estos retos, tanto empleadores como empleados deben adoptar nuevas estrategias para permanecer exitosos. Dichas estrategias implican conceptos de lealtad, de carrera, de dinámica y de productividad. Charles y Dick van a darles más información al respecto y sobre todo sobre la relación entre estas dos palabras tan claves, tan cruciales, pero en mi experiencia les digo que hay que darle una consideración muy particular a cada una de ellas. Según cuál sea su papel, usted puede considerar que la lealtad, la carrera y la productividad sean un factor del empleador o del empleado. De hecho, esta distinción se hace cada vez más clara una vez que ellos entran en sus presentaciones. Como empleado, a menudo nos preguntamos cuáles son los beneficios que uno recibe por ser leal y mientras como empleador o patrono esperamos que mostrándole lealtad a los empleados entonces aumente la productividad. Los oradores, los expertos de hoy nos destacarán cómo estas nociones han cambiado y en qué medida han cambiado y cómo continúan cambiando a medida que transcurren los años y pasa el tiempo. Cuando yo entré en la fuerza laboral, la lealtad se medía principalmente en cuánto tiempo permanecía el empleado dentro de una empresa y como a medida que el empleo va cambiando, también han cambiado las formas en que medimos la lealtad y lo que significa una carrera. Charles hablará cómo la noción de lealtad ha cambiado y ha ido evolucionando más allá de la simple medición del tiempo. En otros programas hemos hablado sobre las dinámicas de la carrera en términos de la necesidad de lograr empleabilidad, cómo ser empleable a diferencia del empleo nada más. Dick Bolles hablará sobre las dinámicas de la carrera en detalle y va a destacar cómo
son los cambios en la fuerza laboral y cómo los empleadores y empleados deben o lo que deben saber para poder tener éxito en el futuro. Me da muchísimo gusto presentarles a Charles Brass, quien preside la Fundación Australiana para el Futuro del Trabajo. La misión de su organización es crear un futuro mejor para el trabajo. Ha transitado por varias etapas profesionales durante su vida productiva. Inició una empresa de fotografía, después también fue maestro educador de escuela secundaria y finalmente fungió como alto ejecutivo de recursos humanos en varias empresas, incluyendo una importante multinacional alemana. Él ha sido hablado ante públicos en toda Australia y en todo el mundo y dice que le gusta mucho a la gente y que le encanta analizar los cambios trascendentales que han ocurrido en el mundo del trabajo y darles un poco de perspectiva. Entre su experiencia de trabajo, el señor Brass, aparte de su experiencia de trabajo, tiene muchísimas calificaciones académicas, grado honorífico de maestro en ciencias, además de un MBA. Richard Bowles es autor de la obra, es un gran viajero y consultor en el tema de carreras. Es autor de una de las obras de mayor popularidad a nivel mundial sobre planeación vocacional y búsqueda de empleo, titulada ¿De qué color es tu paraguas? Es un manual práctico para buscadores de empleo y para personas que desean cambiar de profesión. Más de 6 millones de ejemplares de esta obra se han impreso. Más de 20.000 personas lo compran cada mes y ha sido reimpreso en 12 idiomas. Esta obra ha sido seleccionada por la Biblioteca del Congreso como uno de los 25 libros más leídos del mundo y que más ha influido en las vidas de los lectores, junto con la Biblia y El Principito. El señor Bowles es también autor de una serie de obras importantes, incluyendo La búsqueda de empleos en el Internet, Los 3 cajones de la vida y cómo salirse de ellos, una introducción a la planeación del trabajo de por vida. También es coautor del Manual del Consejero Vocacional con Howard Figler y de ¿A dónde voy de aquí con mi vida productiva? Con John Crystal. Dick es exalumno del Instituto del MIT, de Massachusetts Institute of Technology en Ingeniería Química, de Harvard University en Física, y es egresado también del Seminario General Teológico Episcopal en Nueva York, donde recibió el grado de maestría. Me complace mucho tenerles a ustedes aquí en nuestro programa. Lo que ustedes van a describir para nuestro público es muy importante. Así que arranquemos su presentación con una pregunta. En el mundo de hoy, de las fusiones, adquisiciones y alianzas, donde la tecnología y la automatización siguen reduciendo la fuerza laboral en casi todas las industrias, ¿por qué es que la lealtad y el empleo o la retención del empleo debe ser tan importante para la productividad y la competencia global? Bueno, la lealtad se ha convertido en un concepto sumamente importante en los tiempos de buena economía, porque los empleadores son los que tienen que ver una forma en que conseguir la lealtad de sus empleados y mantener los talentos. Pero para los empleados, en cambio, ellos ya no están muy esperanzados con la lealtad de parte de la organización. Creo que Dick tiene razón. Desde el punto de vista del empleado, la lealtad es un poco difícil. Pero creo que lo importante es que, dado cómo es el ser humano y cómo interactúa a nivel social, nosotros tenemos que poner la lealtad en nuestro contexto empresarial, porque nosotros no podemos dejar la lealtad, porque eso es un elemento esencialmente humano. Creo que el concepto del individuo y la lealtad es un tema que ustedes van a ampliar en sus presentaciones. Muchas gracias, señores. Vamos a entrar en la primera presentación, donde Charles nos va a hablar sobre los temas de lealtad y productividad. Gracias. Nuevamente tengo el privilegio de participar con ustedes en esta innovadora serie de videoconferencias. Es un placer el seguir explorando con ustedes los elementos claves del ambiente de trabajo que tan dramáticamente nos afecta a todos a nivel global. El tema de hoy se enfoca hacia los conceptos de lealtad, dinámica de trayectoria de trabajo y productividad. Mi colega Richard Bowles se va a referir al concepto de trayectoria de trabajo, dejándome a mí la discusión de los otros dos.
Lealtad es en realidad una palabra muy interesante cuando se utiliza en el contexto organizacional. El diccionario define lealtad como el ser firme con el compromiso hacia la soberanía o gobierno de su país. Y este significado es ciertamente el más común cuando la palabra comenzó a utilizarse. Pero con el tiempo el concepto de lealtad se ha ampliado para incluir el compromiso con cualquier autoridad. Y cada vez más se ha venido utilizando en el contexto del ambiente de trabajo. Sin embargo, la lealtad en el trabajo en alguna ocasión se refirió a un concepto de dos sentidos. A cambio del compromiso personal del empleado hacia su empleador, la organización ofrecía al empleado un puesto de trabajo y quizás las bases de una carrera productiva de por vida. Con las dificultades del concepto de trabajo de por vida en los años recientes, el concepto de lealtad se ha venido redefiniendo sutilmente en la práctica. En el mejor de los casos, lealtad de un empleador significa un compromiso de mantener y desarrollar las destrezas del trabajo, o lo que ahora llamamos en términos gerenciales, la empleabilidad del trabajador. Sin embargo, hoy en día los empleadores siguen muy interesados en el desarrollo de empleados leales. Existe considerablemente evidencias que indican que los trabajadores leales tienen más motivación y son más productivos. Pero el reto para los empleadores es el poder mantener y alimentar esta lealtad dentro de las realidades del mundo del trabajo moderno. Recientemente fui invitado a participar un día entero con el equipo de planeación estratégica de uno de los bancos privados más grandes de Australia. Durante las reuniones, una serie de altos ejecutivos realizaron presentaciones sobre cómo veían el futuro de su organización. Uno de ellos presentó un mensaje muy apasionado, enfatizando el impacto que la globalización había ya tenido sobre la industria de la banca, y predijo que en 5 años su banco probablemente ya no tendría sus oficinas corporativas en Australia. Otro directivo presentó un análisis de tendencias tecnológicas y del número de empleados en los bancos alrededor del mundo, concluyendo que ninguno de los empleados de este sector en la actualidad tenía garantizado su trabajo. Otra presentación se refirió a los profundos cambios estructurales que se están dando en la forma de ofrecer servicios bancarios, haciendo notar que todos los sistemas que actualmente tenía en uso su banco cambiarían en un futuro muy cercano. Finalmente, el director general le recordó a todos los participantes el gran esfuerzo que había realizado el banco en años recientes por diversificar sus operaciones, y advirtió que no fuéramos muy cerrados de pensamiento, porque en un futuro no muy distante, los servicios no bancarios estarían generando la mayor parte de las utilidades de su grupo financiero. Bueno, yo estaba supuestamente participando en una reunión que se había diseñado para ayudar a crear el futuro de esta organización bancaria multimillonaria. Y por lo visto parecía que nada de lo que la organización tenía hasta entonces continuaría en el futuro. Yo sentí considerable simpatía por los ejecutivos de esta organización al verlos luchar por visualizar un futuro realista
ante una incertidumbre abrumadora. Pero quizás sentí más solidaridad con los 30,000 empleados de este banco, que solo trataban de hacer lo mejor con su trabajo y lidiar con todos los cambios que comenzaban a sufrir. ¿Qué podría significar la lealtad en estas circunstancias? ¿Cómo podría esta organización bancaria esperar lealtad de sus empleados sin poderles prometer algo firme en el futuro? ¿Y cómo pudieran estos empleados ser leales a su banco si éste cambiaría drásticamente en tan poco tiempo? Desafortunadamente, este es el caso de muchas organizaciones de ahora. Dado el número y complejidad de retos que enfrentan estas, sin importar su tamaño, alrededor del mundo, no nos debería sorprender el hecho de que el trabajador de hoy tiende a sentir incertidumbre sobre el futuro. Para mí, esto apuntala a un aspecto importante de las organizaciones modernas. Mientras que alguna vez el director general de una organización era el único responsable del negocio, ahora es muy claro que ninguna persona sola puede ya controlar una organización mediana, ya no se diga grande y multinacional. Todos hemos oído mucho en años recientes sobre delegación de facultades o empowerment, pero esto es ya ahora algo más allá que una buena práctica de manejo de recursos humanos. Es un absoluto imperativo para la sobrevivencia de las organizaciones competitivas. La mera complejidad asociada con la actividad productiva moderna requiere que todos los involucrados en el negocio, a todos los niveles, sean parte del esfuerzo de esculpir su dirección futura. Todo esto tiene una serie de consecuencias importantes. Quizá la más profunda es la relacionada con la creciente brecha entre los salarios de los directivos y la remuneración que reciben los trabajadores comunes dentro de sus organizaciones. Si el poder productivo, la responsabilidad y la confiabilidad de servicio van a distribuirse más equitativamente a diferentes niveles jerárquicos, también deben adaptarse las políticas de remuneración. Este es un reto muy serio a las estructuras corporativas e institucionales existentes. La brecha entre los ricos y los pobres continúa creciendo alrededor del mundo. Y aunque esto pudo haberse justificado alguna vez con el argumento que los ricos sabían más o eran más responsables y confiables, esto es cada vez menos cierto en la realidad actual. Una de las virtudes absolutas del Internet es el que ahora cualquier persona puede conocer virtualmente sobre cualquier cosa. Y la mayoría de los cambios que implementan las organizaciones competitivas se encaminan hacia el facultamiento del trabajador común con mayores responsabilidades para el éxito del negocio. En alguna ocasión les mencioné el caso de la organización de Ricardo Selmer en Brasil. Este sigue siendo un excelente estudio de caso sobre la forma en que las organizaciones exitosas modernas pueden crear estructuras y sistemas de trabajo que permitan a todos sus empleados sentir que tienen un lugar y rol muy valioso que jugar. Les recomiendo leer el libro de Selmer intitulado Maverick en inglés y Radical en español para mayor ilustración. He investigado y leído en estos meses una gran gama de literatura sobre el cambiante mundo del trabajo a nivel global. Y hasta yo me he sorprendido qué tan seguido se aborda el tema de la lealtad.
En la práctica gerencial actual, esta noción de la lealtad en el trabajo seguido se califica como irrelevante o inalcanzable. Pero una variación interesante y útil la sugiere el autor Al Gini en su obra Mi trabajo, mi yo, quien propuso la frase lealtad secuencial. Según Al, ni empleadores ni empleados ofrecen espontáneamente o esperan absoluta y eterna lealtad y compromiso uno del otro. Y sintetiza la manera en que muchos empleados ven la lealtad en la realidad del trabajo moderno como lo siguiente. Si a mi organización le va bien con mis esfuerzos, está bien y qué bueno. Pero mi motivación es personal y puramente egoísta. Yo quiero desempeñarme bien en el trabajo porque quiero vivir decentemente. Mi empleador me paga por lo que hago y ese pago es mi objetivo. Gini sugiere que, en general, uno es leal primero hacia nuestras destrezas o profesión y solo secundariamente hacia nuestro puesto de trabajo. Las organizaciones, entendiblemente, cada vez más se rehúsan a comprometerse a dar empleos a largo plazo cuando su actividad productiva o de servicio se enfrenta a una creciente volatilidad o incertidumbre, por lo que los trabajadores progresistas están descubriendo ahora que la única manera de poder mantenerse o localizar un buen empleo es manteniendo y desarrollando sus propias destrezas productivas y portafolio de experiencias. Esta perspectiva es consistente con muchas de las actuales tendencias del mundo de trabajo a nivel global. El número de trabajos permanentes de tiempo completo está disminuyendo, mientras que el trabajo de tiempo parcial por proyecto o por contrato está aumentando. Esta dinámica es el caso de Australia, América, Europa y demás regiones del mundo. Yo pienso que sería una lástima si eventualmente el empleo se redujera a una serie de contratos de trabajo de corto plazo, ya que en el mundo moderno actualmente vemos ya demasiado énfasis en la perspectiva o visión de corto plazo. Pero esta tendencia del trabajo sí tiene por lo menos un lado bueno. Nos va a ir forzando a todos a responsabilizarnos más por la creación de nuestro propio futuro, en lugar de depender de alguien más en este aspecto. Si vamos a trabajar cada vez más en contratos de corto plazo, por lo menos así nos podemos asegurar que cada nuevo contrato de empleo contribuya hacia nuestros objetivos de progreso. Este es un gran cambio en relación con el mundo de los años 50 y 60, cuando la definición de éxito productivo para muchas personas era ser el modelo de la organización. Cuando reflexiono sobre el ejemplo del banco australiano que les di anteriormente, ya no estoy seguro qué tan directivos modelos eran los que presentaron las ponencias. Tanto ellos como los 30,000 empleados de ese banco estaban igualmente amenazados e influenciados por la dinámica cambiante de su sector de servicio. ¿Cuáles son las consecuencias de estos ajustes y tendencias para la productividad actual? Sorprendentemente, esta no es una pregunta fácil de contestar. De acuerdo a la mayoría de los indicadores, la productividad en el trabajo ha aumentado dramáticamente durante los últimos 30 años. Las empresas producen ahora más, con mejor nivel de calidad, utilizando menos recursos y generando menos desperdicios que nunca.
Pero identificar al componente humano de este aumento de productividad no es algo fácil. Buena parte de este incremento de productividad es tecnológico. No solo estamos ahora capacitados para crear sistemas que pueden ser programadas para producir eficientemente casi cualquier cosa que necesitamos, sino que también nuestra cada vez mayor comprensión de la manera en que el mundo productivo funciona ahora nos permite producir más, con menos recursos, con menos pérdida que nunca antes. Sin embargo, para las personas que trabajan en la realidad, la fórmula de productividad no es tan clara. A un nivel, el uso de las nuevas tecnologías y la introducción de sistemas de manejo de información hace que nuestros sitios de trabajo sean cada vez más seguros y menos peligrosos físicamente, por lo menos para la mayoría de los trabajadores. Pero aquí hay una paradoja que en realidad me preocupa un tanto. Por un lado, el trabajo a nivel global se está haciendo cada vez menos eficiente físicamente, y más de 2/3 partes de los trabajadores en el mundo desarrollado solo se dedican al manejo y manipulación de información. Pero a la vez, la población mundial está envejeciendo. En el mundo desarrollado este año habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15 años por primera vez en la historia. Este aumento en la esperanza de la vida viene acompañado de una mayor salud mental y física promedio. Por ejemplo, los australianos incurren la mitad de sus costos de servicio de salud de toda la vida solo en los últimos 18 meses de su vida. Sin embargo, en mi país de origen, existe una marcada resistencia a contratar trabajadores mayores de edad. Una encuesta reciente de directores de recursos humanos en Australia reveló que ninguno de ellos contrataría a una persona de 55 años o mayor para ocupar un puesto directivo. Nosotros, los occidentales, hemos olvidado tontamente lo que David Suzuki denominó en sus libros la sabiduría de los viejos, y lo que los indígenas de todo el mundo han sabido a través de los siglos, que la sabiduría solo se obtiene a través de la experiencia de la vida. Es una falacia creer que el mejorar la productividad en el trabajo solo se puede lograr contratando a personas jóvenes preparadas para comprometerse a nada más que su empleo y a trabajar jornadas largas. En una era en la que los empleos eran físicamente exigentes y desgastaban nuestro físico, esta política pudo haber sido defendible. Pero en la actual era de la información, se tiene un argumento muy poderoso para tratar de retener a quienes tienen mayor experiencia productiva, para poder controlar lo que se denomina memoria organizacional. Después de muchas etapas de compactación de personal, muchas organizaciones se quedan con personal sin memoria del pasado, encontrándose con la práctica costosa de repetir errores del pasado y de no crecer con consistencia. Además, ya que muchos empleados son motivados hoy en día para enfocarse estrechamente hacia el cumplimiento de los objetivos de su proyecto inmediato, tienden ellos a ser menos creativos y a contribuir menos al crecimiento y éxito de la organización en general. Los trabajadores viejos muchas veces se perciben como rígidos en sus maneras y menos creativos que los jóvenes. Si esto fuera cierto, y casi nunca lo es en la realidad, tiende a ser esto reflejo de la cultura organizacional tradicional y que considera que cualquier persona con pelo gris ya es del pasado, y no tanto en la verdadera capacidad de los trabajadores viejos.
Todos estos comentarios son aplicables a organizaciones educativas y de gobierno, aunque existen algunos aspectos de productividad y de ambiente de trabajo muy especiales a estas. La definición de productividad para organizaciones de gobierno ha cambiado mucho, por lo menos en el mundo desarrollado. Aunque en algunas partes del mundo todavía existe la noción de que una agencia de gobierno ha aumentado su productividad cuando provee un servicio a la comunidad más efectivo, en la mayoría del mundo desarrollado, esta definición ya se ha modificado por una más corporativa. En Australia, las mejoras de productividad en el gobierno se relacionan más frecuentemente ahora con medidas tales como producto por empleado o clientes contactados por dólar invertido. Estas medidas, que son muy conocidas en el mundo de las empresas privadas, no existían en el servicio público hace 30 años. También he comprobado que en muchas instituciones educativas existe una tendencia similar. Las definiciones de productividad para estas gradualmente se están haciendo las mismas que las que se aplican al mundo corporativo. Recientemente hemos tenido en Australia un escándalo a causa de alegatos de prensa de que los profesores universitarios están siendo presionados a acreditar el avance académico de ciertos alumnos influyentes sin necesariamente estos cumplir con los estándares educativos relevantes. Por supuesto que las universidades involucradas niegan que esto suceda, pero a la vez reconocen lo dependiente que ahora se están haciendo de donativos y contribuciones externas. Yo no tengo objeción a la aplicación en estos casos de criterios de productividad rígidos y cuantificables, aunque mucho de lo que se realiza en el servicio público y en instituciones educativas no se presta a medición con fórmulas simplistas. Más adelante ampliaré esta reflexión, especialmente sobre la productividad en la educación, pero por ahora quisiera referirme a la creatividad. La creatividad es un aspecto muy importante de la productividad en el trabajo, y es algo que muy seguido se subestima en organizaciones administradas cada vez más a través de descripciones de puestos e indicadores claves de desempeño. En un esfuerzo por asegurar que nadie cometa errores en su trabajo, muchas organizaciones sobreenfatizan la aplicación de reglas y procedimientos, lo cual acaba por restringir la creatividad y limitar la productividad. Yo aprendí la falacia de este enfoque gracias a un sabio consejero que tuve cuando trabajé hace más de 20 años en Ford Motor Company. En aquel entonces, yo era un joven empleado encargado de la organización de una ceremonia especial de la premiación de aprendices, y me encontraba dentro de la oficina del director ejecutivo de manufactura, señor Davidson, quien era responsable de la operación multimillonaria de esa empresa automotriz. Mientras hablábamos, su teléfono sonó y puso la llamada en el micrófono. Le llamaba el director general de la Ford de Australia para reclamarle fuertemente cierto asunto.